por semana vamos a través de la palabra de Dios en un estudio libro por libro, capítulo por capítulo, pero esta tarde vamos a tener un estudio que es espérense, tengo un senior moment, decimos en inglés, tópico. Ok, ¿por qué es día de resurrección? Nuestro tópico es en esta tarde, nuestro título, por cierto, es No está aquí, ha resucitado. Now, este es un día muy especial, hermanos. Es especial porque si este día no existiera, si esto no hubiera pasado, usted y yo, dice Pablo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero la verdad es que este día pasó. Servimos a un Dios de vivos y no de muertos. El Dios de muertos no cambia a nadie. El Dios de muertos continúa viviendo una vida que más y más se va muriendo. Dice mi pastor esta mañana que no estamos aquí para poder explorar un plan de mejoramiento personal. Hay muchos y libros que hablan de una confesión positiva, pero no estamos aquí para eso. Vamos a hablar del Dios que servimos, un Dios de muertos y no un Dios de vivos y no un Dios de muertos, porque si ese es el caso, le digo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Mas sin embargo, porque sucedió, en este día celebramos la resurrección, el día de la resurrección. Y aunque es un evento futuro en su cumplimiento, lo disfrutamos en el presente ahora. Esto es lo que Jesús, y vamos a estar viendo cómo Jesús habla con Marta, porque si recuerdan la historia de Lázaro muere y Marta viene corriendo, Marta y María, hacia el Señor, y el Señor le dice a Marta, o Marta le dice al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor quiere explicarle a Marta que su relación es de algo presente. A veces también nosotros como cristianos podemos caer en el error de creer que un día va a venir el Señor. Y como muchos, dice la palabra, nos esperamos hasta el último momento. Y en esta vida nos perdemos de lo que es más hermoso de lo que hay en la vida cristiana. Es disfrutar quiénes somos en el Señor. Pero eso es nada más una introducción. ¿Qué les parece si leemos nuestros versículos? Vamos a leer Juan 11, 25 al 26. Y por revelación a la palabra voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Y vamos a leer Juan 11, versículo 25 al 26. Juan 11, 25 al 26. Y dice esto. Le dijo Jesús, hablando a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta a Marta, ¿crees esto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que nos permite, Señor, que al transcurso de las generaciones abrirla y poder extraer vida eterna. Yo te pido, mi Padre, que en esta tarde que traiga, Señor, en nosotros un avivamiento, confirmamiento, Señor, de quiénes somos en ti. Y nos ayude, Señor, a poder conectarnos para vivir esa vida completa, llena, Señor, que hay en ti. Y no perdernos de estas grandes bendiciones que día a día nos das desde el momento que viniste a morar en nuestro corazón al perdonar nuestros pecados. Gracias por esto, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Otra vez, aunque la resurrección es un evento futuro en su cumplimiento, lo disfrutamos en el presente. Y otra vez, esto es lo que Jesús le afirma a Marta, prometiéndole que podría vivir ahora en esta nueva vida en el poder de la resurrección. No tenía que esperar hasta que esto sucediera literalmente
porque nuestra vida empezó cuando Él resucitó. La iglesia empezó y se afirma y se confirma en que servimos a un Dios otra vez de vivos y no de muertos, porque ciertamente el ángel le dice a las mujeres, dice, ¿qué buscan entre los muertos al que vive? A veces, hermanos, nosotros se nos olvida que servimos a un Dios vivo y nos perdemos otra vez de tanta cosa. Y quizás como Marta puede ser que vivamos cabizbaja todo el tiempo, y desgraciadamente a veces vivimos una religión. Hermano, la religión cansa, le he dicho una y otra vez, porque así me dice la palabra. Si usted está buscando religión, no va a llegar muy lejos, porque se va a cansar. Queremos una relación con nuestro Señor Jesucristo, porque una relación amorosa con Él nos motiva y nos vivifica día con día. La religión, como usted ya sabe, es el hombre queriendo llegar a Dios. Mas el amor de Dios, del cual habla Juan 3:16, es que Dios deja su trono y viene y se pone cuerpo y viene a habitar entre nosotros. Y como dice Juan 1:12, y nos da potestad de poder ser hechos hijos de Dios, porque creemos y le recibimos. Es la diferencia. Y es muy importante entender eso. Porque no sé si ha hecho una encuesta usted de su vida, donde nos encontramos ahora. Si estamos viviendo vidas conforme a la resurrección, porque creemos en un Dios que vive, o estamos viviendo vidas muertas, porque servimos a un Dios que está muerto. ¿Cómo nos encontramos ahora? Eso nos identifica a cada uno de nosotros, cómo vivimos nuestra vida, cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos hacer día a día. De verdad enseñan que servimos a un Dios de vivos o a un Dios de muertos. ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su vida en personal? ¿Cómo estamos en el Señor? Eso lo identifica todo. En esta tarde, mi deseo, y creo que es el deseo de Dios desde el principio, que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios de vida y no de muerte. Es un Dios que quiere relacionarse con su iglesia. Es un Dios que sus promesas ya son selladas. No es saber si pasa, no. La palabra de Dios es algo, son promesas de Dios que Dios las ve como ya completas. Nosotros estamos en un proceso de santificación, pero Dios lo ve ya terminado. Es más, usted quiere saber qué va a pasar al fin del mundo. Estamos viendo eventos que están pasando todos los días en nuestra vida. Todos los días vemos como las cosas están cambiando de bien en peor. Llegamos a los tiempos, como el Señor dice en Mateo 24, cuando los discípulos preguntan, ¿y cuáles serán las señales del fin del mundo? El Señor empieza a decirles qué va a pasar. Para nosotros, como hijos de Dios, confiamos en la palabra de Dios, entendemos el principio de la historia de Génesis, pero también entendemos el final. No debe de haber ninguna sorpresa para nosotros cuando escuchamos tanta cosa en el mundo, hermano, porque se ha llegado el tiempo, como dice la Escritura, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y podemos pasar un intenso tiempo en eso, pero creo que si nosotros podemos partir de este lugar con el entendimiento de qué es la resurrección, creo que cambiará la manera que vivimos. Y otra vez, le repito, aunque es un evento futuro en su cumplimiento, Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Le está hablando de un tiempo presente. Podemos disfrutar de la vida en Cristo aquí. No tenemos que esperar hasta que estemos en el cielo. Hay tantas cosas tan hermosas que el Señor nos ha dado o nos da día con día, si únicamente nos tomamos el tiempo para verlo. Pero a veces nos atrapan las ocupaciones del día a día, que nos perdemos de vivir la vida que realmente el Señor quiere darnos. Lo dice Juan 4:4. El diablo vino a robar, matar y destruir. Jesús dice, mas yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia. Nos perdemos la vida abundante en Cristo porque estamos demasiado ocupados en nosotros o en conectarnos con el mundo, o bueno, tanta cosa que nos está apagando y nos está lastimando de realmente vivir como personas que ya han tenido resurrección. Hemos sido resucitados, nuestros pecados han sido perdonados, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que aún proclamarlo a nosotros mismos, porque a veces se nos olvida. Y cuando se nos olvida, hermanos, vivimos todo el tiempo con un desánimo, llenos de problemas y de tanta cosa que hay afuera en el mundo. Dios quiere que tengamos una vida abundante, y la base de todo eso es basado en que entendemos qué significa la resurrección. Le digo, es algo que podemos disfrutar aquí. No tenemos que esperar que suceda literalmente, porque nuestra vida empezó cuando nuestro Señor resucitó. No se encuentra en pantalla, pero Romanos 6:4 lo dice de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice, así también nosotros no te andemos, tiempo presente, en vida nueva. También Gálatas lo dice de esta manera, no está en pantalla. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note todas las palabras vivo como habla de un presente y no de un futuro. Podemos vivir esa vida hoy en Cristo. Repito otra vez el versículo que leemos en Juan 11:25 al 26. Lázaro está muerto. Viene Marta y se presenta delante de Jesús y le dice, Juan 11:25 al 26, nuevamente, Jesús le dijo, yo soy, otra vez tiempo presente, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace la pregunta, ¿crees esto? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Por eso les digo que habla de un evento que literalmente pasará en el futuro, pero que como iglesia ya podemos disfrutar aquí en este tiempo presente. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es y ha sido uno de los eventos más importantes del cristianismo. Y no hay ningún evento en la historia que se acerca a este evento de la resurrección de nuestro Señor. La resurrección es la coronación en la historia redentiva de Dios. Es la piedra cuadrangular del cristianismo, la fundación del evangelio, la garantía del cielo. Si usted y yo no creemos en la resurrección, hermanos, está perdiendo tiempo. Esa es la base de la iglesia. Ese es el comienzo de la iglesia. Esa es la garantía que Dios ha dado. A transcurso de los tiempos, el Señor da su culminación en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la Biblia es que la muerte no termina la existencia de nadie, pero que todo ser humano vivirá para siempre en el cielo o en el infierno, o en la vida eterna o en la muerte eterna, o en el sufrimiento eterno o en el eterno gozo. Pero todo es determinado por su decisión y la mía. El Señor en su palabra nos enseña, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer. Y es tan simple, de verdad. El Señor nos ha dado el plan de salvación, que es algo que aparentemente, es fácil. No es barato, pero es fácil, porque le costó al Señor su vida. Pero nosotros nos ha dado y nos ha comunicado por medio de su Espíritu Santo que tenemos una gran necesidad del perdón de nuestros pecados,
que esta vida se va a terminar. Yo sé que a veces la juventud, hermano, yo trabajo con 10,000 jóvenes. Los veo como si la vida es suya. A ellos no les pasa nada. Los que se mueren son los viejitos. Qué error tan más grande. No hace mucho tiempo me llevé a mi niño y le dije, come on, let's go, vámonos, vamos al hospital de niños. Y dirá usted, man, that's kind of cruel, es medio cruel. Para que viera los niños desde chiquitos, meses, hasta como unos 10 años que están muriendo de cáncer. Tienen días únicamente para vivir. ¿Sabe qué pasa en la vida de un niño cuando le muestra a uno la realidad de la vida? Su manera de pensar cambia. Hermanos, es tan importante hablar con nuestros hijos de que no son invencibles. ¿Se acuerda usted cuando usted y yo pensábamos que éramos invencibles? Mas ahora el Señor, por medio de su palabra, nos revela la realidad de la vida. Todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, el Señor nos ha dado una oportunidad de poder recibir el regalo de salvación, de vivir una vida eterna. Todos moriremos en un tiempo debido. El Señor dice en su palabra que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. ¿Cuándo será ese tiempo? Man, I wish I can tell you. Me gustaría poder decirle. Mas sin embargo, no sé si de vez en cuando se ha dado una vuelta al panteón. ¿Cómo puede ver las tombstones, las piedras que ponen ahí donde están los muertitos? Como su vida empieza con un año y luego hay una línea entre medio y otro año, cuando nació y cuando murió. Esa línea está bien pequeña. Mire, yo ahora en mis 50 años nunca pensé que el tiempo se fuera a volar tan rápido. Man, yo digo, híjole, y a veces el cuerpo se encarga de recordarme. Cuando en mi trabajo a veces me gusta mucho brincar. En los portátiles hay un rail, es una rampa. Y a veces de ir brincando, pues tenemos muchísimos salones. Me brinco de uno a otro. Al otro día me brinqué y como que al cuerpo no le gustó muy bien, porque sabe que tronó. Hermanos, el cuerpo se encarga de decirnos que no somos eternos. Si ponemos atención, el mismo cuerpo, la creación, todo lo que vivimos día a día nos enseña que tenemos una gran necesidad de un Salvador. Es lo más importante. Mientras hay vida y esperanza, dice la palabra de Dios. Después de muerto, olvídese, ya es demasiado tarde. Y esto es para todas edades. El Señor no vino a morir únicamente por los de arriba de 18 años. No, por todos, desde el más pequeño al más grande. Necesitamos del Señor y necesitamos entender. Y otra vez, este es el mensaje de la resurrección. Es el mensaje de la Biblia. Que la muerte no termina, la existencia de nadie. Todos viviremos eternamente. Todo ser humano vivirá para siempre, en el cielo o en el infierno, en la vida eterna o en la muerte eterna, en el sufrimiento eterno o en el eterno gozo. De una manera o de otra, todos somos o todos seremos levantados de la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la provisión que nos garantiza que no seremos levantados a condenación eterna, pero a vida eterna. Y deberíamos de causar un gran gozo en nosotros. Hermanos, se imagina, si no lo hace ahora, que se levante usted y yo todos los días en la mañana y pueda confesar que el Señor ha pagado todo por mí. ¿Sabe cómo vivo mi vida diferente? Hermanos, porque entiendo de que tengo una vez, y lo he dicho una y muchas veces a mi ya no más queda un chiquillo, a mi esposa y a mi hijo. Digo, tengo una oportunidad de servir al Señor, una oportunidad. Quiero hacerlo lo mejor que pueda. Wow, usted y yo tenemos lo mismo, una vida nada más que servirle, una vida. Cuando entendemos, hermano, esto y quiénes somos en Cristo, y que Dios por medio de Jesucristo en su resurrección nos ha dado la provisión y la garantía de que seremos levantados a vida eterna, eso lo cambia todo. Y yo sé que podemos meternos a hablar de doctrina profunda, pero vamos a ponerlo en la superficie.
¿Cómo se ve cuando una persona entiende quién es en Cristo? Hermano, como esposo cambia, como hijo cambia, como esposa cambia, como madre cambia, todo cambia. ¿Por qué pasa eso? Porque ahora se ha dejado de vivir para usted mismo y ahora viviendo en el poder de la resurrección, ahora vive para Cristo, vive para agradar a Dios, porque su vida no es más suya, sino de Él. Y queremos agradarle en todo lo que nos ha dado. Eso únicamente puede suceder en la vida de una persona cuando entiende quién es en Cristo y cuando entiende el poder de la resurrección. La resurrección es la promesa para todos los que creen en Él, que seremos levantados en cuerpo a vida eterna, para habitar eternamente en la presencia de Dios, sirviéndole y alabándole, estando completamente satisfechos. Y esto lo declara la iglesia cada vez que se reúne en el día del Señor, el primer día de la semana, que es el domingo. Es cuando la iglesia nació. Y por la resurrección, este es tan gran evento que domina todo el Nuevo Testamento, comenzando en el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis. La resurrección no solo es una característica del cristianismo, es la verdad esencial. Todo el punto del evangelio es para rescatar a las personas del infierno, para que se vayan al cielo, del castigo eterno a una bendición eterna. La resurrección no es el epílogo o el final, es una clase de postdata o observación del final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es buena historia? No únicamente es una observación o postdata, pero es la meta de su vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza nuestra resurrección. La resurrección es única al cristianismo y no hay otra religión, escúcheme bien, no hay otra religión o creencia que pueda hacer esta proclamación como fundación a su fe. No hay nada, nadie aparte del cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que resucitó de los muertos. Nadie más lo ha hecho y nadie más lo hará. Si entendemos eso, iglesia, hermanos, entendemos en volúmenes grandes lo que significa nuestra vida y el amor de nuestro Dios hacia nosotros. Si no entendemos eso, usted va a estar gastando su vida buscando agradar a Dios. Híjole, tengo que ir a la iglesia. Uy, no he orado. Hoy no. Y son cosas buenas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero el hecho de que usted se sienta de que tiene que hacer, entonces usted está viviendo una religión. Porque no está descansando en el trabajo terminado en la cruz. Y no estoy hablando de que se ponga cómodo en la casa. Al cabo el Señor ya murió por usted y todo va a estar bien. No. El cristiano, cuando entiende quién es en Cristo, se ocupa en las cosas de Dios y busca conectarse en una cosa o en otra. ¿Por qué? Porque como si viene con nosotros, estamos cubriendo el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios nos enseña que todos somos dados un don. Capítulo 12. Todos en nosotros, ya le hemos mencionado una y otra vez, usted tiene un diferente ADN a todo el mundo. Es más, le repito, no ha existido en la historia del mundo alguien que tenga su mismo ADN. ¿Qué significa esto? Que hay un don o habilidad especial que Dios le ha dado a usted, que nadie en el mundo puede hacerlo más que usted. Cuando entendemos eso, hermanos, sabemos que nosotros, Dios nos ha llamado para edificación de la iglesia, conforme nos dice 1 Corintios capítulo 12. Hay algo tan especial. Tenemos que entender, hermano, que la resurrección otra vez es única al cristianismo y no hay otra religión o creencia, repito, que pueda hacer esta proclamación como fundación de su fe. Todo lo demás es pura religiosidad. Y mira dónde lleva la religiosidad. El motivo de servir al Señor no es únicamente para cambiar nuestra vida moral. Porque si no, hermano, hay mucha gente que desgraciadamente está en la iglesia y todo aquí está bien, pero nomás sale a la casa, oh, ven, agárrese. Apenas si llegamos al carro cuando estamos ahí gritándole a los chiquillos o haciendo cosas peores todavía.
Hermanos, tenemos que entender que el cristianismo no es algo que hacemos, pero es algo que somos. Dos cosas totalmente diferentes. Porque si no, podremos decirnos lo que queramos, pero la realidad es otra y esa nosotros solamente lo sabemos. La resurrección es única al cristianismo. Satanás ha querido matar este evento de la resurrección por todos los tiempos. Es por eso que en este tiempo, entre muchas otras más cosas, tenemos que sobresalir, aún pelear entre conejos y huevos y entre muchas otras cosas más. De una manera u otra es una estrategia satánica de apagar la creencia por su naturaleza crítica. Mire, ayer, hace unos días, nos pasamos mi familia y yo unos días campando. Hermano, de verdad que terminamos ahí mi esposa y yo llorando por ver como lo que estaba pasando. Como a veces nosotros como seres humanos no abrimos los ojos a la verdad y participamos de las cosas del mundo. Como a los niños pequeñitos todos se les estaba enseñando de que es del huevo y el conejo, y eso únicamente mata el poder de la resurrección. Eso es lo que el diablo ha hecho. Le digo desde el principio. ¿Se recuerda cuando viene el ángel y remueve la piedra de la tumba? ¿Se recuerda dice la palabra de Dios que los soldados que estaban ahí caen como muertos, y después la historia continúa, van corriendo y le dicen a los sacerdotes: hey, lo que pasó? ¿Y qué dicen los sacerdotes? Hey, díganles que se metieron los discípulos y se robaron el cuerpo. El diablo ha usado estrategias como esta, como con los conejitos y los huevos y todas estas cosas más, para poder apagar el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque el propósito de la resurrección es para dar vida a la iglesia, vida al mundo, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El diablo ha usado estrategias de una y de otra. Esto, le digo, no es algo nuevo. Pablo lo escribe de esto como un sobreaviso en 1 Corintios 15, 13 al 15. Dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué tan importante es la resurrección basado en lo que estamos leyendo? Hermanos, es vital. No resurrección, no buenas nuevas, no salvación. Estamos perdiendo tiempo. Pero para todos los cristianos, todos los días debe de ser una celebración de Cristo resucitado. Si no hubiera resurrección, significaría que la vida sería en última instancia sin sentido y fútil. Estamos perdiendo tiempo. Sería el mensaje del libro de Eclesiastes. Quien ha leído el libro de Eclesiastes, quiere tener un poquito de desánimo, o en inglés decimos reality check. Eclesiastes lo dice. ¿Cómo sería? Vanidad, vanidad. Todo es vanidad, dice. Dice, ¿para qué viviríamos? Comer, beber, que mañana moriremos, dice 1 Corintios 15, 32. Si no hay resurrección, las alternativas lógicas parecen ser el placer o el suicidio. Básicamente es la elección que tenemos en la vida. Si no hay resurrección, o vamos a darle a servir al mundo, a servir al cuerpo, o el suicidio, porque de nada sirve todo esto. Me gusta lo que dijo Alfred Lloyd Tennyson. Dice esto, cito. Dice, si no hay inmortalidad, me tiraré al mar. Y luego dice Bismarck, dice algo similar, cito. Dice, sin la esperanza de una vida después de la muerte, esta vida ni siquiera vale el esfuerzo de vestirse por la mañana.
Y hay mucha verdad en todo esto. Si no hay un motivo de nuestra vida en este mundo, hermanos, de una vida eterna, estamos perdiendo tiempo. ¿No se ha fijado que todo en esta vida se desaparece tan fácilmente? Y vamos a hablar de las cosas materiales. Vamos a hablar de un carro nuevo quizás. Usted compró un carro de un último modelo hace unos años. Maybe le voy a dar, voy a mostrar poquito gracia con usted. Le voy a dar un año. Hermanos, después de un año, ese carro ya no huele a nuevo. ¿Se ha fijado? Huele a puras papas de McDonald's. Y huele a tacos o arroz o qué sé yo. Yo veo a medio de los asientos y mi carro yo no permito que coman, pero siempre había mucha comida. Obviamente ya sabe qué pasó ahí. Hermanos, todo lo que hacemos en esta vida se desvanece. La vida está en nosotros porque el Señor nos la ha dado. Cuando Él viene y respira vida en nosotros como humanos, hermanos, se manifiesta en donde estamos. Mire, nosotros hace unos años, no, ¿cuáles años? Hace ya aproximadamente, tenemos años haciendo puedo decir, construcción de edificios. Y estamos haciendo un lado, desocupamos edificios y no voy a irme muy lejos, pero en un promedio como de unos 5 meses, hermano, el edificio se empieza a caer. Yo camino por ese edificio que apenas tiene 6 meses, allá va como para 7 meses desocupado, y se le están cayendo pedazos a la pared. ¿Qué no se supone que entre más cuidemos el edificio, entre menos gente hay, más dura? No es así. Eso pasa todo en nuestra vida. La vida está en nosotros, porque nuestro Dios nos la ha dado. Pero tenemos que entender que es un propósito. Dios nos la dio para su buen placer, dice la palabra de Dios. ¿Para qué nacimos? Para complacer a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Mas sin embargo la usamos para estarnos complaciendo a nosotros y desperdiciamos esa vida. Si no hay ningún motivo, ninguna meta en usted y en mí, entonces puedo decir lo que dice Bismarck: sin la esperanza de una vida después de la muerte, esta vida ni siquiera vale el esfuerzo de vestirse por la mañana, porque es la realidad. Hermano, nuestra vida está tan corta. ¿De qué sirve si no hay una vida eterna? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es vital para cada uno de nosotros. Es vital. La verdad es que hay resurrección, aunque el diablo y el mundo lo ha querido cubrir y negar. Y desde el principio, cuando le dijeron otra vez a los soldados, los líderes religiosos, que alguien se había robado el cuerpo de Jesús y otras cosas a través de la humanidad, toda la historia de redención la encontramos en 1 Corintios 15, 20 al 22. Dice esto: mas Cristo ha resucitado de los muertos. Dice primicias, el primero de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren por causa del pecado, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es la creencia de todo cristiano, una realidad que muchas personas no creen o entienden. Es que todo ser humano que ha vivido y ha muerto será resucitado. Todos resucitarán donde quiera que se encuentren. Dios los resucitará y vivirán para siempre. Esta es la promesa de la palabra de Dios. La muerte no es el final. Cuando una persona muere, se mueve de una eternidad con sus facultades y resucitan con un cuerpo de servicio para el Señor o para un castigo eterno. La pregunta la hace, y para que no le cuenten, dice mi hermano Ángel, cuentos chinos, Job lo dice. Job hace la pregunta. Uno de los primeros patriarcas dice, Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Dice, todos los días de mi edad
esperaré hasta que venga mi liberación, pero todos resucitaremos. Y luego da la respuesta a su pregunta: si el hombre muriere, volverá a vivir. En Job 19, 26 al 27 dice: y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahí está la respuesta. Esto es el temor de todo aquel que no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, siendo el único medio de salvación para el pecador. En la resurrección todos veremos a Dios, unos para salvación y otros para condenación. ¿Lo enfrentaremos como Señor o lo enfrentaremos como juez? ¿Cuál será la respuesta? Jesús le dice a Marta: ¿crees esto? Cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá. Todos enfrentaremos al Señor, unos como Señor y otros como juez. Juan 5, 25 al 29 dice de esta manera: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Escuchen: y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Y por cuanto es el Hijo del hombre, dice: no os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. También 1 Corintios 15, 51 al 52 dice esto: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso está hablando de cuando el Señor venga por su iglesia. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hay mucha gente que se quiere esperar a aceptar al Señor como su Salvador, hasta el último momento. Nunca he entendido por qué sucede eso. Porque, para empezar, dice la palabra que será un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tanto puede decir usted en un abrir y cerrar de ojos? Puede decir: Señor, perdona mis pecados, entra a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Puede decir todo eso en un abrir y cerrar de ojos? A menos de que se esté durmiendo, pero no podemos decir gran cosa. No hay suficiente tiempo. Aparte de eso, nosotros a veces como humanos entendemos que, o parece que entendemos, que si le entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida se va a arruinar, porque ya no voy a poder hacer todo lo que me gusta. Hermano, eso está lejos de la verdad. Por eso el Señor dijo, Juan 4:4, el diablo vino a robar. ¿Qué le roba? La familia, el gozo, su sanidad, su dinero, su esfuerzo, su trabajo. Vino a matar, vino a robar, a matar. Le mata todo, hermano. Y luego dice: vino a robar, matar y luego a destruir. Dice Jesús: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si nos ponemos a pensar de qué está hablando Jesús, parece que no hace sentido. ¿Por qué no ya tengo yo vida? Hermanos, la verdadera vida se vive cuando le entregamos nuestra vida al Señor. De otra manera, eso no es vida. ¿Se recuerda usted cuando andamos en el mundo? Yo creo que todos de una manera o de otra. La rutina es la misma. Yo pienso que hasta el día de hoy no ha cambiado. Si usted tiene casado el tiempo que tengo yo de casado, que son 37 años, la semana pasada. Si recuerda que en los tiempos anteriores, ¿cómo era la vida? Trabajamos toda la semana. Y luego, porque trabajamos toda la semana, específicamente los hombres, nos merecíamos un tiempo. ¿Se acuerda? Nos íbamos aquí en Santa María no había muchos lugares. El Gato Negro, el Concussion. Anyways, ya no me voy a regresar tan atrás. ¿Se acuerda de eso? Y se gastaba los 300 pesos que ganábamos por semana. ¿Se acuerda de eso? Cuando ganábamos, yo empecé ganando 2.75 la hora. ¿Se acuerda? Y luego después se nos acababa el dinero
¿Y qué hacemos el siguiente día? La esposa estaba enojada, ¿se acuerda? ¿No se iba al remate? Nos íbamos al remate para contentarla. ¿Y qué hacemos otra vez? Empezaba la semana nuevamente y otra vez a echarle ganas. Y se llegaba el fin de semana y la misma cosa. Eso es vida. ¿Qué se está perdiendo ahora? Hermano, el Señor promete sus promesas. Si nosotros somos obedientes, hermano, yo desde que le sirvo al Señor, y esto es personal, no le digo que a lo mejor a usted no le pasa. Mi refrigerador no se descompone. Y aunque no es mucho la diferencia a lo mejor de dinero, no me falta nada. No traigo el carro último modelo. Pero no necesito nada. Hay una paz en mi corazón que no lo reemplaza nada material en este mundo. ¿Por qué? Porque yo entiendo a dónde voy. Y me recuerdo cuando Jesús le dice a sus discípulos orando por ellos: están en el mundo, mas no son del mundo. Somos diferentes. Ahora, como hijos de Dios, Dios pone su promesa y su sello en nosotros para realmente vivir una vida que se está perdiendo si no le entrega su corazón a Cristo. Todas las borracheras, dolores de cabeza, no, vamos a decir divorcios. Hermanos, estadísticamente estaba viendo, y no sé por qué me martirizo de esa manera, pero estaba viendo Google, dice que en los próximos 5 años va a haber un 90% de madres solteras. ¿Se imagina qué afecto o cómo afecta eso todo el mundo que vivimos? Hermano, tremendo, de una manera tremenda, de verdad. Afecta todo. Y lo vemos ahora en la generación nueva que hay en día. Vemos como los hijos, falta de padre o falta de madre. Hermanos, no se pueden desarrollar de una manera como el Señor lo planeó, como una manera perfecta, padre y madre. Y yo sé que cosas pasan, pero eso no es algo bueno, porque es por su propio egoísmo del hombre y de la mujer también. Muchas cosas están pasando. ¿Qué nos perdemos al entregarle nuestra vida a Cristo? En lo absoluto nada. Todo lo que tenemos en la vida fuera de Cristo, dice Pablo, que es como done. Usa la palabra done, basura. Wow. Si me voy al original griego, basura no es como usted se imagina, como el bote ese gris que le da HSS. Esa no es la que está hablando. Está hablando del desperdicio de los animales. Aquellos que tienen caballos y se ha fijado en el corral como está ahí. Eso es lo que está hablando. Eso es lo que es nuestra vida. Dice Pablo, todo lo tengo por basura. En el pueblo, en el templo, en Israel, cuando era construido, tenía una puerta que se llamaba la dung gate, la puerta de desperdicio. Y ahí tiraban toda la basura. Hermanos, nuestra vida, y no me voy a meter mucho en esa historia, pero nuestra vida en realidad fuera de Cristo no sirve para nada. Aparte de que pagamos las consecuencias aquí en esta vida, las pagamos por una eternidad. Porque si ahora Cristo dice que sin Él voy a perderme en el infierno, no nada más me pierdo de la felicidad con mi esposa, mis hijos, lo que el Señor nos ha dado, las fuerzas, el tiempo familiar. Hermanos, voy a pagarlo por una eternidad. Creo que hace sentido. Pero únicamente puedo entender yo, como dice Jesús: nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es el Hijo quien nos trae. Tenemos que ser movidos por Él para poder venir a Cristo, pero no nos estamos perdiendo nada. Un día resucitaremos, hermano. ¿Y dónde resucitaremos? ¿Enfrentaremos a Jesús como juez o como nuestro Salvador? Por eso Jesús le hace la pregunta a Marta en Juan 11, 25 al 26. Jesús le dijo, cuando ella contesta: Señor, si únicamente hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Ella creía en la resurrección, pero creía en una resurrección futura. Mas el Señor le dice: no, wait. Yo soy tiempo presente, la resurrección y la vida. Diciendo, no tienes que esperarte hasta que esto pase. Literalmente, yo soy la resurrección y la vida. Y luego dice, Él, y ese puede poner ahí su nombre: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El cristiano no muere. Mi chiquillo, cuando estaba más pequeño, y ahorita ya está grandote, me decía: Dad,
El cristiano no se muere, el cristiano se mueve. Y a veces, me encanta el poder instruir a mis hijos en las cosas del Señor, porque a veces son las lecciones más claras en nuestra vida, si únicamente ponemos atención. Por eso, haga lo que Proverbios dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea grande no se apartará de ella. Pero Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego hace la pregunta, que es no únicamente para Marta, pero para todos: ¿crees esto? Porque creemos o no creemos determina otra vez nuestra posición eterna. Hermano, usted y yo nos vamos a petatear. Y para los que no saben qué es eso, nos vamos a morir. Se va a acabar la fiesta. ¿De qué sirve nuestra vida fuera de Cristo? No, absolutamente para nada. Tendremos que pagar por una eternidad todavía. Le hace la pregunta a Marta Jesús: ¿crees esto? Jesús nos da la respuesta. Nos da la respuesta al temor de la resurrección, de la vida y de la muerte. Y la respuesta está en la pregunta: ¿crees esto? Y esta es la pregunta que le hace a Marta, y le será hecha a cada persona tocante a Jesucristo aquí en vida. Juan 3:16 al 19 nos da toda la respuesta a esto. Mire, dice Juan 3:16 al 19: porque de tal manera amó Dios al mundo, y no hablando del planeta, no al cosmos, pero a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Singular. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la gente decide escoger una vida fuera de Cristo. Y déjeme decirle que la palabra nos enseña que el pecado, no lo voy a mentir, el pecado es placentero, pero por un corto tiempo. Pero su final nos dice que es destrucción. Es la verdad. El pecado, mire, la carne, ¿cómo funciona? I don't know. Usted a lo mejor, le empieza a alimentar la carne. ¿Se ha dado cuenta que la carne no tiene llenadera? Que si se va decimos allá en mi trabajo, después de irme a vacaciones, necesito unas vacaciones de las vacaciones. ¿Se ha fijado en eso? ¿Quién necesita vacaciones después de vacaciones? Así es la carne. Usted dele lo que quiera. Bueno, no lo haga, pero un ejemplo nada más. Se va usted a descansar. Hermano, ¿no se ha fijado que venimos más cansados cuando nos vamos a descansar? ¿Cómo está eso? Así es la carne. Le da a usted, la comedera, no nos vamos muy lejos. Come y nunca se llena. Quiere más y más y más. ¿Se ha fijado? Nomás por un ratito. Así es en todo lo que hacemos en esta carne. No tiene llenadera. No tiene llenadera. Así pasa. Yo entiendo también que, después de que leímos Juan 13 al 16 al 19, yo entiendo que a veces como cristianos, al quitar la vista de la resurrección, tenemos un lapso de fe, podemos decirlo así. Vemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel a punto de ser decapitado. Hay circunstancias que hay un lapso de fe, pero el Señor nos dice en su palabra, Santiago hablando, dice que cuando tu corazón te condena, más grande es el Señor que tu corazón. Siempre tenemos que retroceder a la verdad de la palabra, a lo que el Señor nos dice, porque a veces las circunstancias de la vida nos desaniman y no queremos seguir, porque estamos, se nos hace que es algo imposible. Pero ¿qué nos pasa? Lo que le pasó a Pedro, ¿se recuerda? Cuando el Señor le llama, el Señor está caminando en el agua en el mar de Galilea. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro?
Pedro dice: Señor, ¿eres tú? Sí, dice: vente. Y se baja. ¿Y qué pasa? Nomás quita la mirada de Jesús. ¿Qué pasa? Se empieza a hundir. Eso nos pasa a nosotros. Tenemos un lapso de fe. Y el Señor lo entiende, porque a veces, estamos en el mundo, hermanos, somos del mundo. Es algo difícil de entender, porque la carne quiere las cosas de este mundo y a veces nos ganan las cosas que vemos con nuestros ojos. Tenemos un lapso de fe. Y lo vemos en la vida de Juan el Bautista cuando está en la cárcel, aparte después o a punto de ser decapitado. Lucas 7:19 dice: y los envió a Jesús. Ahora hablando de Juan el Bautista. Los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Las cosas que estaban pasando en la vida de Jesús. Mas sin embargo, Juan el Bautista duda y no tiene un lapso de fe. También le pasó a los discípulos en este mismo tiempo. Jesús les había anunciado que alguien de ellos lo traicionaría, y ese era Pedro. El Señor le dijo: me negarás 3 veces. Pero Pedro lo niega rotundamente. Lo niega 3 veces. Después es cuestionado por 3 niñas y también lo niega. Se da cuenta que tiene un lapso de fe. Los discípulos también se preguntaban: ¿a dónde va Jesús? ¿Podríamos ir con él? ¿Cómo llegaremos donde él va? ¿Crucificado? Una y otra pregunta perturbaban su corazón. Ahora, como cristianos, aún enfrentamos preguntas como estas al enfrentar la vida diaria, mientras pasamos por diferentes circunstancias. Cuando enfrentamos problemas, podemos pensar que si tan solo Jesús estuviera aquí con nosotros, como lo dice Marta, en persona, de pie, a nuestro lado, para que pudiéramos hablar con él cara a cara, podríamos superar la prueba. Estamos tentados a pensar que podríamos confiar mejor en él si fuera visible en la carne. Cuando comenzamos a tener esos pensamientos, debemos dejar que nuestro corazón se consuele con 2 hechos claves. La primera: Jesús ha hecho todo lo necesario para que seamos escogidos en la casa del Padre y para que seamos hijos del Rey. Número 2: el Espíritu Santo vive en nosotros para ayudarnos si nos sometemos a su dirección. Cuando descansamos en la salvación que Jesús proporcionó y confiamos en el Espíritu Santo para que nos ayude a navegar por el mundo peligroso que nos rodea, podemos evitar que nuestros corazones se turben. Así como los discípulos debían de pasar por ciertas preparaciones para la resurrección que había de venir, así también nosotros, hermanos. La muerte y la sepultura debe pasar antes de la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. La muerte de nuestros pecados, la sepultura de nuestras vidas en nosotros mismos. Y este proceso puede que haya un lapso de fe o esperanza. Pero gracias a Dios que podemos escuchar en días como las palabras más alentadoras que hayamos escuchado o que haya escuchado todo ser humano, proclamadas por un ángel. No está aquí, ha resucitado. Y me encanta lo que dice Jesús. Dice Juan 14:1-3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y esto es cuestión porque los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, queremos ver el Padre. Jesús dice: he estado con ustedes todo este tiempo y aún no entienden. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con una esperanza viva podemos vivir una vida con esperanza. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Y no realmente hemos creído en la resurrección. Realmente estamos viviendo vidas que identifican quiénes somos en Cristo. Y nos vamos a parar un poquito ahí. ¿Qué
Vamos a ir al otro lado de la moneda, podemos decirlo así. ¿Usted ha aceptado el regalo de nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Ha aceptado el perdón de sus pecados? Si no, ¿qué es lo que lo está deteniendo? Ya le dije, no se va a perder absolutamente nada, en lo absoluto. No hay nada que yo extrañe del mundo anterior, de ahora en Cristo. Usted dirá, ya, pues tú eres pastor. No, afuera de mi posición, hermanos, no hay nada que extraño. No extraño el dolor, la soledad, la tristeza, el abandono, drogas, alcohol, bueno, todos los placeres del mundo. No extraño absolutamente nada. Nunca me he sentido más completo que ahora en Cristo. Yo sé que para ustedes que tienen una relación íntima con el Señor, entienden lo que estoy diciendo. Pero usted, porque obviamente el día de mañana, usted y yo seremos responsables por nuestra confesión. Pero vamos a participar de la Santa Cena. Y es esencial que le haga esta pregunta. Porque no quiero llegar delante de Dios y dar cuentas. Podemos hablar de todo el día, pero si no hay un momento decisivo en su vida, entonces quizás yo no he hecho mi trabajo. Y tengo que confiar en el Espíritu Santo, que Él ha estado hablándole, diciéndole, oh ya, sí, tiene razón el pastor, mira. No es ningún accidente que usted haya venido aquí el día de hoy. No, en lo absoluto. O que nos esté sintonizando. Dios le está llamando una y otra vez. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? ¿O qué es lo que la está deteniendo? Entre más pronto venga el Señor, más se va a evitar de problemas. Y mientras pasa nuestro grupo de alabanza, le quiero hacer, y en los Romanos 19 dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Simple y sencillamente. El resto después, el Señor se encarga de eso.